Hermanos y hermanas, bienvenidos a este día, viernes 21 de junio, al estudio de la lección de la escuela sabática que en su resumen vamos a realizar con el hermano Angelo Barry, quien me ha acompañado durante toda la semana. Quiero agradecer al hermano Angelo que ha hecho este esfuerzo de estar conmigo produciendo este material, aun cuando sé que él tiene sus ocupaciones. Y claro, sabemos que Dios va a recompensar a nuestro hermano. Amén, amén. Y queremos también agradecerle a usted que aparte el tiempo para meditar en lo que le traemos. Es día de preparación, recuerde. Por lo tanto hay que prepararnos para las horas santas que han de llegar a la puesta del sol en el lugar donde usted viva. Quien manda es la puesta del sol, no el reloj. Así que es posible que en algunos lugares ya el sol se ocultó y por lo tanto ya el Santo Sábado llegó. Amén. Y por eso le decimos a usted feliz sábado. Ha habido veces que allá en España, por ejemplo, creo que nos llevan como 7 horas ellos. Y por lo tanto a ellos les llega el sábado más pronto que a nosotros por acá en el estado de Texas. Así que hermanos y hermanas, feliz sábado si ya llegó con ustedes las horas sagradas. Y a los que les llegue más tarde también les deseamos feliz sábado. Quiero recordarles que hoy doy inicio, hermanos, a una conferencia bíblica en el estado de Maryland, allá en la ciudad de Gaithersburg, en la iglesia adventista Renacer. Hoy a las 7:30 de la noche he de comenzar una serie de mensajes de verdad presente, mensajes a la ley y al testimonio. Y mañana he de continuar en esta misma iglesia adventista Renacer, allí en Gaithersburg, Maryland. Les doy la dirección para que ustedes nos acompañen si están escuchándonos cerca de este lugar, allá en Washington, D.C., Virginia, el mismo Maryland o otro estado. La dirección es 7412 Moncaster Mill Road, Gaithersburg, Maryland, 2877. Allí, hermanos, estaremos hoy a las 7:30 y mañana desde las 9:30 en adelante. Les esperamos. Congreguémonos y estudiemos juntos la palabra de Dios. Los hermanos tienen un día de ayuno este sábado y por lo tanto quieren que en las tardes les siga predicando. Y voy a aprovechar para compartirles el mensaje de Dios para este tiempo. Amén. Repito la dirección: 7412 Moncaster Mill Road, Gaithersburg, Maryland, 2877. Espero en Dios que podamos transmitir por el canal de YouTube el mensaje. Si no lo ven, va a salir de todas maneras el de la Iglesia Advenimiento. Por eso le invito a que se suscriben en el canal. Si ustedes ven que está la escuela sabática en la Iglesia Advenimiento, pero luego hacen un transfer para conectarse con el culto divino de este lugar, pues ahí lo van a ver ustedes el cambio. Yo sé que ellos nos llevan 1 hora adelante. Así que cuando aquí sean las 11 de la mañana, allá van a ser las 12. Porque ellos van 1 hora adelante. Así que no sé cómo vamos a manejar este asunto del horario, pero ahí estén pendientes. Ustedes van a recibir la señal en el canal de la iglesia, ya sea lo que se va a transmitir en Irving, en la iglesia central, o lo que este servidor transmita. Bueno, también quiero invitarles para que puedan visitar los templos de la iglesia Advenimiento, donde se congrega la iglesia, no porque sean propios estos templos, sino porque ahí rentamos. Les invitamos para que visiten la iglesia Advenimiento de San Antonio, Texas, de Houston, Texas, de Shepherd, Texas, Fort Worth, Texas, y la iglesia central de Irving. Les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros. No quiero dejar que el hermano Angelo le salude sin antes decirle gracias. Gracias por habernos apoyado en la semana con esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales que ustedes mandaron. Hoy es un día para hacerlo también y mañana sábado. En la pantalla están las maneras de cómo usted puede aportar aquí esos diezmos, esas ofrendas especiales y donaciones que permiten predicar 24/7 por los 4 canales de televisión y la radio que están rentados para hacer esa obra. Y por supuesto la atención gratuita a los enfermos, que en este momento en Shepherd tenemos una buena cantidad que han llegado
para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Amén. Gracias, hermanos, porque con esas ofrendas y esas donaciones se puede hacer esta obra médica misionera gratis, que en otros lugares cuesta $3,000, $4,000 o $5,000. Y hay hermanos que no pueden ir porque no tienen esos recursos. Vienen a Shepherd y encuentran que el Señor les atiende con sus remedios naturales y no les cuesta nada. Así que esta es la obra que también el Señor puso en nuestro corazón a hacer, y la estamos haciendo porque hasta aquí Dios ha provisto. Amén. Y le animamos entonces para que nos apoye usted y siga dando esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Número para llamar: 214-881-4029. Incluso para mandar por la aplicación Cele. Regístrelo en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Número de WhatsApp para llamar o mandar mensaje de texto: +1 214-881-4029, para decirle cómo lo puede mandar desde el extranjero, por RIA, MoneyGram o transferir de banco a banco, porque desde el extranjero también pueden participar en esta obra. Gracias a los que escuchan el llamado y pueden unirse a nosotros. Dios les bendiga. Ahora sí, que el hermano Ángelo les salude. Mi hermano. Contento, pastor, de que hoy es viernes. Hoy estaremos siguiendo las diferentes transmisiones. Esta noche también la recibida del sábado, y nosotros estaremos también escuchando, los que podamos también escuchar al pastor que estará transmitiendo esta noche, si Dios quiere, desde Maryland. Así que seguimos orando por esto. Agradecemos a ustedes también que nos ponen dedito arriba, nos dan me gusta, comparten, comentan y se están suscribiendo. Vamos a ver si pronto podemos decir y agradecer nuestros primeros 100,000 suscriptores. Así que usted que nos está mirando, si no se ha suscrito, hoy es un buen día. Háganos ese regalo. Gracias de nuevo a todos los que nos escriben, nos agradecen y están atentos a esta transmisión. Esto lo hacemos con un solo propósito, de que el nombre de Dios sea glorificado y usted tenga una porción de la palabra de Dios pura, sin mezcla. Aquí tenemos solamente Biblia y espíritu de profecía. Aquí no hay comentarios de nosotros ni comentario humano. Es a la ley y al testimonio. Vamos a orar, pero antes de orar quiero invitarte a que leas tu Biblia. Hoy, en el resumen que hacemos todos los viernes, anímate, abre tu Biblia hoy y lee lo que tú guste. Nosotros estamos estudiando el libro de Pedro, pero tú puedes leer lo que quieras. Vamos a comenzar con este resumen, porque hoy tenemos mucha tela de donde cortar. Amén. Amado Padre, queremos, como siempre, agradecer, glorificar tu santo nombre. Gracias porque eres tan bueno. Tu misericordia nos sigue alcanzando. Padre, como líder o como iglesia que tenemos influencia sobre otros, también dirigimos algún departamento, te agradecemos porque en esta semana hemos podido aprender que el liderazgo es de servicio. El que quiera ser el mayor, dice la palabra, que sea el que sirva. Así que gracias te damos porque nosotros hemos podido entender esto, no solamente en nuestra labor como líder de iglesia, sino en nuestra sociedad. Padre, queremos que tu Santo Espíritu acompañe al pastor esta noche en su prédica y mañana también. Queremos, Padre, que tú estés con cada iglesia que va a hacer también su programa el día de mañana. Que tu Espíritu nos guíe, donde quiera que estemos, que podamos tener un sábado maravilloso. Gracias porque tú siempre nos cuidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo fue la última vez, hermano y hermana, que usted lloró de rodillas al pie de la cruz? ¿Cuándo fue? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuándo es que una persona llora de verdad de rodillas al pie de la cruz? Y la respuesta es: cuando le ha dolido haber pecado.
cuando de verdad se ha arrepentido por lo que hizo. Solamente en esa ocasión es cuando esta persona llora. La pregunta es, nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que eso sucedió con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos por esa experiencia donde lloramos al pie de la cruz porque nos dolió haber ofendido a nuestro Señor? ¿Cuándo fue? Saben que esta es una pregunta para reflexionar, porque si hace muchísimo tiempo que fue que un día lloramos, o es más, nunca ha ocurrido. Eso nos dice, hermanos, que cuando se trata del verdadero arrepentimiento, nosotros todavía no lo hemos experimentado. Porque el verdadero arrepentimiento es aquel que te causa dolor por haberle fallado a tu Señor. ¿Y sabes quién te da ese arrepentimiento? El Espíritu Santo. Tú no lo puedes fabricar. Tú no puedes ponerte a llorar ahí solo porque ay, dicen que este es el verdadero arrepentimiento, yo voy a llorar. No, 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 hermano, eso te lo da el Espíritu Santo. Entonces lo que tú tienes que hacer es pedirlo. Pedirle al Espíritu Santo que te dé el verdadero arrepentimiento. Ese que tuvo Pedro, ese, hermanos, que experimentó Pedro y que en la lección lo vimos. Voy a ir a Mateo, capítulo 26 y versículo 75, para recordar, hermanos, ese momento. Dice así la Escritura, Mateo 26, versículo 75. Miren qué capítulo más largo. ¿Cuántos versículos tiene? Pues en el 75, hermanos, encontramos esta experiencia de Pedro. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta experiencia de Pedro es la que nosotros necesitamos. Pedro llora, hermanos, llora amargamente. Le ha dolido haberle hecho eso a su Señor. Le ha dolido haber pecado, le ha dolido haber negado a su Señor. Y el gallo ha cantado. Y ha venido al pensamiento de él las palabras de Jesús, que le dijo, cuando el gallo cante, antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado, 3, Pedro. Aquí, hermanos, se está cumpliendo. Y el pobre Pedro está viendo lo horrible que es el pecado, lo horrible que es fallarle al Señor, y lo ha llevado, hermanos, a sentir ese dolor, y por eso llora. Yo creo que esta experiencia es necesaria, decía la lección, para todo líder, pero yo diría para todo miembro de iglesia, esta experiencia. Porque el cristiano que pasa por esta experiencia odia el pecado y ya no quiere volver a pecar, ya no quiere volver a hacer lo que hizo, porque le ha dolido mucho. Hermanos, nosotros necesitamos orar por esto, necesitamos pedirle al Señor que nos permita tener esta experiencia, donde nos duela de verdad haberle fallado al Señor, y así, hermanos, no volver a fracasar y a fallar. Donde profecía dice que Pedro negó al hombre de dolores, pero después se arrepintió y reconvertido, tuvo verdadera contrición de alma y se entregó nuevamente a su Salvador. Y ahora estaba listo para compadecerse de los tentados, porque fue humillado y podía simpatizar con los débiles y errantes, y podía advertir y amonestar a los presuntuosos, y estaba plenamente capacitado para fortalecer a sus hermanos. Amén. Ahora sí. ¿Por qué? Porque ha visto realmente lo que es fallarle al Señor, lo ha experimentado y es horrible. Ojalá, hermanos, que de verdad nosotros nos arrepintamos de esa manera, porque ¿cuánto tiempo llevamos
fallándole a nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo, hermanos, venimos en transgresiones? ¿Cuánto tiempo hemos estado, como dijo Pablo, muertos en delitos y pecados? ¿No nos debería eso, hermanos, causar dolor? ¿No nos debería eso llevarnos a sentir esa tristeza de haber pecado? Hermanos, deberíamos de orar por eso. Deberíamos de pedirle al Señor que nos dé esa dimensión de lo que es la falta. Y decirle al Señor que nos dé esa tristeza, ese arrepentimiento genuino. Y si tenemos que llorar, lloremos. Su servidor, me recuerdo una vez, iba manejando de mi trabajo, iba en el freeway allá en Canadá, y yo iba de repente hablando con Dios, manejando y platicando con Dios. Y de repente, hermanos, comencé a hablar con Él como quien habla con un amigo. Y comencé a abrirle mi corazón y exponerle toda mi situación, mi condición delante de Él. Y me recuerdo, hermanos, que comencé a llorar. Manejando, llorando y platicando con Él y llorando. Oh, hermanos, fue una experiencia inolvidable. Pero esta es una experiencia, hermanos, que deberíamos mantener más seguido. Y por eso yo creo que deberíamos de orar, para que el Señor nos dé ese verdadero arrepentimiento, y entonces odiaremos el pecado. Hermano Ángelo, ¿qué más quiere usted destacar de esta lección? Pastor, aquí nosotros tenemos que piense de alguna manera que si logramos un puesto, ¿cómo podremos hacerlo mejor para el Señor? El liderazgo en la iglesia, lo decíamos a principio de semana, ser un líder es ser la persona que muestra el camino. Un líder primero busca el bienestar de los otros o pone en bienestar las personas que están a su cargo. Un hombre grande muestra su grandeza en la forma en que trata al pequeño. No podemos olvidarnos de eso. El liderazgo es una cuestión de cómo ser, no de cómo hacerlo. Cómo tú eres. Hay aquí un comentario de Ellen G. White que me llama poderosamente la atención. Este comentario dice: nunca será más sabio a menos que llegue a ser de mucha menor importancia en su propia estima. Este cambio debe ocurrir en todo hombre antes que acepte un cargo como dirigente o administrador en relación con la sagrada obra de Dios. Querido, aquí está un secreto maravilloso para usted. Nunca será más sabio a menos que llegue a ser de mucha menos importancia en tu propia estima. ¿Dónde estás tú visualizándote? ¿Cómo te miras tú? ¿Como el único que sabe? ¿Cómo te visualizas tú? ¿Como el único que tiene la razón? Hermanos, los líderes no crean seguidores, crean otros líderes. Yo siempre he dicho que mi trabajo es enseñarle a otro lo que yo sé. Porque al final no se trata, la obra, dicen por ahí, la obra no se trata de mí. Esto no se trata del hermano Ángelo. Esto se trata de la obra de Dios. Y mientras más personas sepan cómo hacerlo correctamente, mejor será. Y la iglesia tendrá menos problemas. Quiero terminar este comentario diciendo: un verdadero líder de iglesia cristiano valora las personas, cree en las personas y ama a las personas incondicionalmente. Repito de nuevo eso. Usted no puede ser un verdadero líder si no ama a las personas, si no cree en las personas y si no ama a las personas incondicionalmente. Una vez estaba en un sitio y había un grupo de hermanos y estábamos hablando.
y yo le planteé cómo yo vivo mi vida, el pensamiento mío siempre es de pensar que las personas son buenas. Yo no parto de en la premisa mental de que usted me va a engañar o que usted es una mala persona. Y alguien me dijo cuando yo dije eso, tiene que cambiar eso, usted no puede ser así. ¿Por qué? Caras vemos, pero corazones no sabemos. Esa fue la frase que usaron. Y yo me quedé, digo, mira, tienes razón, pero imagínense a Jesús. Tengo a Judas, un ladrón, y que me va a traicionar. Tengo a Pedro, un tipo que no sabe si está conmigo o no está conmigo. Y cada uno de los discípulos tenía su modum operando y Jesús lo miraba, lo valoraba, le creía y le amaba. Y así yo quiero tratar de vivir mi vida. Vive para ser un buen líder, apegado a la idea de que los otros son más importantes. Así que Dios me le bendiga. Hay una pregunta que viene para analizar este día y es: ¿por qué no debería pensar en alcanzar una posición más alta en la iglesia? ¿Saben que hay personas que dicen que solo de diácono me dan? ¿Así? Ay, solo de diaconisa me dan. Y en esa frase está escondido un deseo de querer ser algo más. Porque quiere tal vez ser el director de los diáconos o la directora de las diaconisas. O yo no sé, hermanos, pero hay personas que no están satisfechas con la responsabilidad que Dios les ha dado en la iglesia y quisieran alcanzar una posición más alta. ¿Por qué no debería en este caso ese hermano estar pensando en querer una posición más alta? ¿Por qué? Porque siempre hay un peligro en eso. Y es el de uno querer tener la supremacía o de querer tener el primer lugar. Y por allí va el diablo a terminar a uno usándolo para causarle problemas a la misma obra de Dios. Si Dios, hermano, te pone en un lugar y no te mueve de allí, tranquilo, gózate en el Señor, ahí donde te tiene. Pero si es de Dios mañana ponerte en otro lugar, déjale que sea en el tiempo de Dios. Pero no andes buscando, ni andes acerruchándole el piso a nadie para querer ocupar su posición, porque eso es del diablo. Fue el diablo el que dijo allá en el cielo: me sentaré en lo alto y seré como Dios. El diablo quería, hermanos, socavar el gobierno divino y ser él prácticamente el Dios del universo. Hay que tener cuidado. Y hay un caso en la Biblia que debe servirnos de advertencia cuando venimos y queremos alcanzar una posición más alta en la iglesia. Y es el caso de Diótrefes. El apóstol Juan tuvo problemas con este hermano porque él quería visitar la iglesia y Diótrefes no lo dejaba. Diótrefes había llegado a ocupar la posición, tal vez, no sé, de primer anciano ahí en la iglesia, y él consideraba que ni siquiera un apóstol podía llegar sin su permiso. Me recuerdo una vez, yo no sé de dónde, miren, hermanos, es que a veces necesitamos ir al desierto a desaprender lo que nos han enseñado. Y a mí el Señor me ha llevado por mi desierto. Y yo he tenido que desaprender muchas cosas que me enseñaron. Me recuerdo que una vez había una junta distrital, le llamábamos, donde nos juntábamos todos los ancianos de la iglesia.
y el pastor venía allí para que todos diéramos el informe de cómo andábamos trabajando y también él ponernos al tanto de los planes y darnos el rol. Pero yo no sé de dónde habíamos sacado, hermanos, los ancianos, que nosotros, el pastor era como nuestro empleado y que él podíamos en cualquier momento decirle: pastor, usted no va a predicar. Y no sé, hermanos, pero era un espíritu malo. Y me recuerdo que en una de las iglesias el pastor, no sé qué problema tuvo, pero llegó tarde. Y ya estaban en el cuarto los ancianos orando para pasar. Y habían determinado que uno de ellos predicaría, porque el pastor no estaba a tiempo. Pero el pastor llegó cuando ellos acababan de terminar la oración. Y le dijeron estas palabras: pastor, lo sentimos, pero va a predicar el hermano fulano, así que siéntese a escuchar el sermón. No hubo tiempo para oír explicaciones, no valían las explicaciones. Y hermanos, así el pastor, aunque llegó todavía para pasar al púlpito con ellos, lo sentaron. Yo consideré que había sido demasiado exagerada la actitud de estos líderes, porque hasta ese punto yo creo que no se debe llegar. Nosotros no sabemos, el pobre pastor, qué pudo haber pasado para llegar tarde. Pero llegó. Y la actitud de esa, hermanos, ¿qué mostró allí? Un orgullo. Y podrán decir: no, es que ya oramos. Pues ese es un orgullo espiritual. Ese es un orgullo. Porque algunos son tan espirituales que hasta se pasan de espirituales y se vuelven orgullosos de espirituales. Hermanos, miren, yo creo que hasta allí tampoco hay que llegar. Y Diótrefes, al gran apóstol Juan, no le quería dar el púlpito. Y dice Juan, en el versículo 9 de la tercera carta: yo, dice, he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes le gustaba ser el primer anciano, hermanos. Terrible. A él le gustaba el primer lugar y no quería soltarlo. Y él sentía que si Juan llegaba, tenía que sentarse. Yo no sé si es que Diótrefes ya había llegado a un punto donde solo él predicaba cada sábado. Solo él predicaba cada sábado. Y cuando Juan llegaba se tenía que sentar. Y luego Juan llegaba con unos sermones que a saber cómo al pobre Diótrefes lo desnudaban esos sermones. Le quitaban la careta. Diótrefes no quería oír a Juan. Y negaba prácticamente la autoridad de Juan. Y usurpaba prácticamente el ministerio de Juan. Entonces, una persona que le gusta así tener el primer lugar, llega a cometer lamentablemente ese tipo de pecados. Y por eso es que cuando se trata de querer un cargo más alto, de una responsabilidad más alta en la iglesia, debemos nosotros tener cuidado, porque por allí puede ser el espíritu de Diótrefes el que nos pueda estar llevando a querer aspirar. Me recuerdo una vez, cuando su servidor andaba en esos caminos de los conquistadores y guías mayores, era el presidente de la zona central de mi país. Y había una cosa ahí que yo no sé dónde la sacaron eso. Que los que éramos dirigentes, cuando venían los directores, tenían que cuadrarse frente a nosotros y hacer así como que eran nuestros soldaditos y darnos esos honores. Y eso era así. Cuando hacíamos las reuniones de todos los directores de los clubes, esos directores nos saludaban de esa manera. Y teníamos aquellas bandas llenas de parches. Esas cosas alimentaban nuestro ego. Y buscábamos que esas bandas estuvieran llenas por atrás y por delante, porque eso daba a entender nuestros conocimientos adquiridos y la superioridad que teníamos inclusive sobre aquellos directores. Pero hermanos, me recuerdo
que un día el Señor me hizo sentir a mí que eso no estaba bien. De dónde yo tenía que andar recibiendo esos honores de mis hermanos, si el único que tiene que recibir los honores es Jesucristo. Amén. Yo comencé a procesar en mi mente, esto no está bien. Pero me recuerdo que un muchacho miraba eso y me dijo, ¿qué puedo hacer yo? Me dijo, para llegar a ser presidente como usted. ¿Qué puedo hacer yo? Me dijo, para ser el presidente de la zona. Y le dije, ¿y por qué quieres tú ser eso? Porque yo, me dijo, quiero también que me den esos honores que le dan a usted. Y yo dije, wow, el mal mensaje que transmitimos. Porque este ego exaltado que llega a provocar esto, otros también lo quieren. Hermanos, estoy trayendo esto porque es muy peligroso, hermanos. Andar uno en esa búsqueda de honores, andar en uno en esa búsqueda de querer ocupar el puesto de otro. Eso lo único que muestra es el espíritu diotrefano, de querer uno tener el primer lugar. Eso no se debe hacer, hermanos, porque eso es pecado. Y yo creo que este es un punto que debemos de tomarlo en cuenta, independientemente de que seamos líderes o no. Hermano Ángelo. Bueno, pastor, después de haberlo escuchado, hay dos actitudes que uno puede tomar. Tomar esto como un consejo y ser humilde. O crecer de pecho y decir, ¿qué es lo que está hablando usted? Usted no sabe. Pedro estuvo en la misma posición que está usted y es que está yo en el día de hoy. Pedro tenía un comportamiento muy diferente con los gentiles hasta que llegaron los dirigentes judíos. Y en ese momento Pedro cambia de comportamiento. Lo que Pedro no tenía previsto era que Pablo estaba observando lo que estaba pasando y Pablo lo enfrenta en público y lo llama delante de todos y le dijo, si tú siendo judío vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles ahora a judaizarse? Y entonces Pedro, como decíamos en la semana, tenía también la opción aquí de ser arrogante y decir, ¿quién eres tú para venirme a decir lo que yo tengo que hacer? Pero Pedro entendió que había actuado mal. Y Pedro confiesa, se humilla y confiesa su falta y se da cuenta de que estuvo mal. Hermanos, nosotros como dirigentes o como seres humanos que vivimos día a día en este mundo, somos enfrentados o llamados a veces a la atención por alguien y queremos hoy ver cuál es la actitud con la que tú tomas la reprensión. Hay una frase que yo creo que lo usan más en Centroamérica. Ustedes usan más esa porque yo no, en Dominicana yo nunca había escuchado eso. Y es que antes de reprender a alguien, ustedes dicen, te voy a decir algo, pero no se sienta mal. El dominicano te dice la cosa, mire, hermano, usted está mal en eso. Y ya no le busca mucha vuelta. Pero ustedes son como más de familita, más de muchachitos, más como así, como el dominicano no. Y a mí, eso yo me resulta, ya lo he aceptado. Pero yo me sentía como triste. Oye, ¿será que yo tengo una actitud cuando me llaman, me dicen algo que me pongo enojado? ¿Por qué tienen que decirme adelante? Le voy a decir, hermano, no se sienta mal con lo que No. Si somos como Pedro los reprendieron en público y Pedro le dijo a Pablo, ¿sabe qué? Tú tienes razón. Cambió su actitud. Y esto estamos hablando ya de un Pedro que tenía una experiencia con Jesús. Un Pedro que era un Pedro, vamos a decirlo, maduro. Hermanos, Pablo que vio, aquí dice el Espíritu de Profecía y voy a terminar con esto. Pablo que vio la supervisidad o la influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado por Pedro, le reprendió abiertamente
por disimular así su verdadero sentimiento. Pablo vio, aquí estoy viendo, voy a hacer el contraste nada más. Pablo vio que Pedro estaba disimulando su verdadero sentimiento. Ahora viene Pedro. Pedro vio el error en que había caído y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho hasta donde pudo. Dios, que conoce el fin desde el principio, permitió que Pedro revelara esta debilidad de carácter a fin de que él, probado apóstol, pudiera ver que no había nada en sí mismo por el cual él pudiera tener orgullo. Así que, hermanos, vemos los contrastes. Pablo viendo desde un ángulo. Quizás usted como líder piensa que usted está haciendo la cosa perfectamente, pero hay un hermano que lo está viendo desde otro ángulo y amablemente se le acerca a decirle: hermano, yo creo que si usted cambia va a tener mejor resultado. ¿Qué hace usted? ¿Se llena de orgullo o hace como Pedro dice: caramba, puede ser que tenga razón? Gracias, hermanos. Aún los mejores hombres, abandonados a sí mismos, se equivocan. Así que nunca se olvide de eso. Siempre. Eso es otra cosa que le trato de enseñar a mi hijo y yo vivirlo, y es vivir siempre pensando que puede ser que usted no tenga la razón. Y eso hace que tus armamentos, tu orgullo baje. No te pienses que tú eres el único que sabes. No te pienses que tú siempre estás en lo correcto. Puede ser que te haya equivocado. Esa es la naturaleza del hombre. El que se cree muy alto no alcanza misericordia. Así que hoy a los líderes, nosotros también siendo parte de ellos, les recomiendo que tengamos una actitud como la de Pedro, que frente a un llamado de atención podamos reconocer y aceptar y ser humildes. Y por último, la lección también dice de que cuando viene el desánimo, que no empecemos a quejarnos, que no empecemos a murmurar y a estar siempre hablando de aquello, ¿verdad? Que nos están tratando de desanimar, sino que nos acordemos que Dios es el que hace justicia y que Él es el que resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Así lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5:5. En la parte final dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque nosotros tendemos a culpar rápidamente de nuestro desánimo a todos esos soberbios, a todos esos que nos critican, que nos juzgan mal, a todos esos que siempre están allí buscando nuestros errores. Bueno, hermanos, el consejo del Señor es que la gracia de Dios siempre va a estar sobre el humilde. Y por lo tanto, usted y yo mantengámonos humildes, trabajando para Dios siempre, encomendándonos a Él y dejándole a Dios que Él nos defienda. Así que no consideremos culpables de nuestro momento de desánimo a los soberbios, sino más bien en oración, resistámoslos y allí, con la armadura de la fe y de la oración, hermanos, allí resistamos al enemigo y dejemos que nuestro Dios pelee por nosotros. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta lección. Padre Santo, gracias, porque lo que estaba enfocado para los líderes también vino a servir para extraer principios y aplicarlos a nuestra vida. Pues en alguna manera también somos líderes en el hogar, como también en la iglesia. Señor, podría ser que alguien vea en esta lección solamente a los ministros y a los pastores y no quiera ver para su interior, pero le pedimos que no sea así, que seamos humildes y que más bien veamos esta palabra que es para nosotros. Porque lo mismo que se requiere de otros siervos,
también es requerido de nosotros. Así que ayúdenos a poner por obra su palabra. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.